lo que pasa es que yo no era el payaso. O sea, yo no quería hacer gracia. Yo quería sentirme integrado y nada, todo eso fue aumentando a la ESO. Duele más las personas que te están viendo, te están observando, te están viendo que estás sufriendo y están simplemente mirando. Bueno, habían etapas también, pero no, conocí a mi mejor amigo allí y él para mí... A ver, espérate. Él me salvó. O sea, él la verdad es que... Ay, esa negatividad que yo he vivido y estas cosas, las que me han hecho a lo mejor el querer que otras personas sean felices, ¿sabes? El poner mi granito de arena en un mundo en el que al final, si cada uno pone nuestro grano de arena, lo hacemos un poquito mejor. Bienvenidos, bienvenidas amigos a este cuarto episodio de Conversando en el Diván, un podcast en el que hablamos habitualmente de salud mental tanto con profesionales de la salud como con personas que vienen a contarnos sus experiencias vitales de superación. En el caso de hoy vamos a tratar un tema muy relevante, nada desdeñable, que afecta a más de 200.000 niños y adolescentes al año en España. Estamos hablando de una de las conductas más perversas y con peor tratamiento en el sistema. Nada más y nada menos que del bullying, el acoso escolar, que en los últimos años también ha derivado por el infortunio de la evolución de las redes sociales en ciberacoso. Nuestro invitado de hoy, Daniel Gámuz, ha venido a explicarnos su experiencia, donde va a contarnos lo que ocurrió en su adolescencia y en los años últimos de primaria con el bullying y también qué ha hecho él ahora en su vida, en su profesión actual, para transformar ese dolor en ayuda a las personas. Daniel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Benjamín. ¿Cómo estamos? Oye, pues en primer lugar, muy agradecido de que estés aquí, Daniel, porque, bueno, fue bonito en aquella story que dejé en Instagram que me escribieras para decir, hey, yo tengo algo que contar. Así que, de entrada, un placer y Muchísimas espero que gracias. podamos conversar a lo largo de este ratito y nos puedas contar un poco tu historia. Cuéntanos de entrada quién es Daniel, a qué se dedica Daniel, qué edad tiene, para que nuestros espectadores lo puedan saber. Bueno, yo soy Daniel, como bien me has presentado. Ahora mismo soy TASOC, que es técnico en animación sociocultural. Trabajo en una residencia para personas mayores. Y bueno, para quien no sepa lo que es un poco el TASOC y tal, somos como la parte del entretenimiento dentro de la residencia, en la que estamos en comunión con el equipo interdisciplinar, que forma parte el psicólogo o la psicóloga, el terapeuta, el fisio e incluso la trabajadora social, en la que nos encargamos de que nuestros residentes estén entretenidos y sobre todo intentar hacer una atención directa a la persona para conseguir que esa persona se divierta, se entretenga a gusto personal. O sea, no algo global, sino que intentar que todas las personas tengan su huequito en entretenimiento y diversión. Entiendo que es un trabajo bastante vocacional, Daniel. Personalmente estuve trabajando unos meses en residencia de ancianos, en prácticas del máster sanitario, y reconozco que era un entorno bastante deprimente, muchas veces personas bastante aisladas, personas con poca esperanza de lo que está por venir, ¿no? Una etapa bastante compleja, esa senectud, ese momento un poco del atardecer de la vida. ¿Qué te lleva a querer dedicarte a algo así que requiere ese optimismo, esa energía en un entorno tan, a veces tan gris, ¿no? Pues yo creo que fue a raíz de haberlo pasado yo tan mal, haber pasado esa negatividad que yo he vivido y estas cosas, las que me han hecho a lo mejor el querer que otras personas sean felices, ¿sabes? El poner mi granito de arena en un mundo en el que al final, si cada uno pone nuestro grano de arena, lo hacemos un poquito mejor. Y siempre que en mi entorno yo pueda aportar ese granito de arena y que la gente de mi alrededor, ya sea tanto las personas con las que trabajo o incluso familia, amigos, estén mejor, más cómodos, yo me siento satisfecho y realizado. Sería muy interesante, Daniel, ahora que estamos comenzando a entender un poco quién eres y qué es lo que te motiva a tener esta vocación de servicio a los demás, ¿no? Sería interesante saber de dónde viene este dolor del que hablabas, ¿no? Hemos introducido al inicio del programa estas cifras
tan aterradoras, en las que estamos hablando de que hasta un 4,5% de los niños entre cuarto de primaria y cuarto de la ESO están sufriendo acoso. Más de un 2,5% de la población ha ejercido acoso o ha ejercido bullying, a veces por esta especie de disociación que se produce en la que, bueno, se siguen a estos acosadores narcisistas, ¿no? Pero es que estamos hablando de que el 90% de los testigos de bullying de otros niños, de otros chavales, incluso a veces con la alianza del profesorado y esa indiferencia del profesorado, no están haciendo nada, no confrontan al agresor, no denuncian al agresor, ¿no? Daniel, ¿cuál fue tu experiencia? A ver, yo tengo en la cabeza desde siempre como el inicio, ¿sabes? El inicio fue la mayor tontería del mundo, a mi ver, que recuerdo que nosotros hacíamos educación física como un complejo deportivo fuera del instituto, del colegio, de hecho fue en el colegio. Y me acuerdo que estábamos jugando al fútbol por esto de que a mí realmente el fútbol no me gustaba, pero por unión al grupo, pues lo hacía. Y me acuerdo que estaba de portero, porque como yo estaba operado el corazón y no tenía un cardio bueno, yo me quedaba de portero y decía, pues aquí paro las pelotas y pongo mi parte, ¿no? Y me acuerdo que cogí la pelota, la chuté con tan mala suerte, ahora me río, pero con tan mala suerte de que la metí dentro de mi portería. Claro, todo el mundo se empezó a reír, yo me puse a llorar y ahí fue el primer contacto que tuve yo con sentirme humillado y sentirme así. ¿Qué edad tenías, Daniel, en ese momento? ¿En qué curso estabas? Pues recuerdo, sería tercero de primaria, como mucho, como muchísimo. Tercero o cuarto de primaria, rondaría. Estamos hablando de 8, 9 años, más o Sí. menos, ¿no? También te digo, dentro de la primaria fue todo un poco más light, ¿no? Porque al fin de cuentas tampoco... Sí tienen maldad, es cierto que opino que los niños de antes, porque esto estoy hablando hace casi 26 años o así, creo que no tenían tanta maldad o tanta mala idea, ya sea por la información que se recibe, las series, las películas, lo que sea, ¿no? Como los que hay ahora, realmente. Ahora veo vídeos a veces de aberraciones que hacen que no me lo puedo ni creer, o sea, se me encoge hasta el alma. Y bueno, pues eran típicas de ves y dile a este, ves y pregunta a este, pregúntale al profesor si el Elche va a fichar a Beckham, cosas así que hacía que pues, la risa espontánea de los alumnos, ¿no? Pero lo que pasa es que yo no era el payaso, o sea, yo no quería hacer gracia. Yo quería sentirme integrado y la cosa es que al final, pues, pasó lo que pasó. Y nada, todo eso fue aumentando a la ESO, donde ya pues sufrí otro tipo de humillaciones, como que se reían de mí porque me olían los pies, que hicieran cosas para que me inculparan a mí los profesores. Los profesores también te digo que viéndolo desde un punto introspectivo es como, ¿cómo nos dais cuenta? ¿Por qué no actúan? Eso yo creo que es lo que más duele, es el hecho de sentirte que estás solo, ¿sabes? Duele más las personas que te están viendo, te están observando, te están viendo que estás sufriendo y están simplemente mirando. O sea, no ni avisan a los profesores, ni te apoyan después del suceso, ni nada. Nada, eso yo creo que es lo que más duele. Explicabas al principio, Dani, que habías estado operado del corazón, además, lo cual eso imagino que es una experiencia muy prematura que ya marcó una sensibilidad, una sensación de fragilidad que te imagino que también hizo que tuvieras conductas de autoprotección, un poquito Sí, determinando tu identidad, tu conducta, ¿no? Cuéntanos más sobre eso si te apetece, Dani. sí, a ver, yo mi operación de corazón fue al nacer. O sea, no tenía razón de esto, ¿no? Y sí que es algo que mis padres siempre, sobre todo mi madre, me tenía como muy cuidado, ¿no? O sea, no creo que fuera una sobreprotección, porque lo dudo mucho, no lo siento ahora mismo así como una sobreprotección, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, de pequeño quería hacer artes marciales. Mi madre no me dejaba. Yo quería apuntarme a un equipo de fútbol. Mi madre no me dejaba por miedo a que me dieran un golpe en el pecho, yo estaba recién operado.
el tema de que yo no podía sobreesforzarme, sobre todo en esa etapa de crecimiento, mi corazón no podía hacer un ejercicio masivo. Entonces, por esa parte, mi madre pues sí que es cierto que no me permitía este tipo de cosas. Pero bueno, a día de hoy se lo agradezco porque es cierto que a lo mejor si me hubiera dejado libertad y hacer lo que quisiera, a lo mejor yo mi estado de salud actual, que es la verdad que bastante bueno, no lo tendría. Entonces, en ese sentido sí que... Está claro, Dani, que hay una frase que dice que nadie sale ileso de su familia y de todos modos, en este caso, parece que había una razón objetiva bastante clara, ¿no? Que llevó pues, a esa protección, a ese cuidado amoroso de la madre a través, pues, precisamente, de detectar anticipadamente todos los factores de riesgo, Exacto. ir con el por si acaso por delante, entiendo, ¿no? Sí. La cuestión es que tú tuvo que también, imagino, pues, que crear parte de este investimiento de la identidad, de ir generando pues, una sensibilidad distinta, que te lleva a no entender esas risas, a vivir con mucho dolor ese sentido de la pertenencia que se ve alterado por esa especie de convertirte en un rol dentro del grupo que tú no has elegido, que es ese rol del arlequín, cuando para ti eso en ningún momento es una risa que tú compartes, es una broma en la que a ti no te incluyen o no te sientes incluido y que por lo tanto es una agresión, es un acoso, ¿no? ¿Hasta dónde llegó esto, Dani? ¿Qué llegaste a sentir? ¿De qué recuerdas? Porque claro, son experiencias bastante tempranas. ¿Llegó a haber depresión? ¿Llegó a haber algún tipo de desgaste emocional importante? Yo no lo identifiqué como tal, pero sí que, por ejemplo, una temporada en la que mis padres trabajaban pronto y se iban pronto de casa y yo iba al instituto. Y yo me saltaba siempre las primeras horas por no ir. O sea, tenía como la obligación de ir, pero era como que no quería ir, ¿sabes? Quería, pero no quería. O sea, perdón, debía y no quería. Entonces, sí que es cierto que iba, pero me costaba ir, entonces normalmente entraba a segunda, tercera hora. Entonces era como el hecho de estar ahí. De hecho, no me sentía con ganas de ir al instituto hasta que, bueno, habían etapas también, pero no, conocí a mi mejor amigo allí y él para mí, ay, espera, él me salvó. O sea, él la verdad es que, ay, perdón, ¿eh? No, al contrario, bienvenido. Bienvenido. Uf, ¿Quieres mencionar el nombre de esta persona? un segundo. Ay. Sí, Pedro. O sea, Pedro. sí, para mí Pedro, es cierto que tuvimos nuestros idas y venidas, ¿no? De adolescentes, que si ahora estamos peleados, que si ahora estamos tal, pero es cierto joder, si 15 años, 16 años después seguimos siendo como hermanos, o sea, es que es importante, o sea, es una persona que no me la quiero quitar de mi vida nunca, nunca, porque fue mi primer amigo. En primero de la ESO, repitiendo primero de la ESO, fue la primera persona a la que yo puedo considerar que fue amiga. Me ha recordado esto a una frase del Talmud, que es un libro judío, que dice, quien hace bien a una persona hace bien al mundo, ¿no? Sí, Y a veces pues uno quiere cambiar el mundo empezando por el final, por el todo, y fíjate un gesto como el hecho de ser visto, no desde el personaje que te habían proyectado, sino desde quien tú eras, desde tu esencia, ser visto por esta persona te apadrinó, te dio el cobijo, el espacio seguro para sí. comenzar a reconstruirte, ¿no? Ahí hubo un breakthrough, un punto de inflexión, Dani. Y aparte, tengo muy buenos recuerdos porque éramos los raros, los locos, pero fue el momento en el que dejó de importarme que fuera los locos. Obviamente, cuando ya habían otros sucesos un poquito más gordos, como una vez que salí ahí donde nosotros estudiábamos, no había un recreo como tal, no un patio como tal, no había ni vallas ni nada, era pues, una plaza donde hacíamos el descanso del recreo y en esa plaza había un kiosco. Y recuerdo una mañana que salí del kiosco y sin ni ton ni son, 6, 7 individuos empezaron a golpearme, a pegarme collejas, a palmadas,
y yo me enteré oí que lo habían grabado, pero no vi nunca el vídeo, ni me enteré que se había pasado el vídeo, ni nada. Claro, yo asustadísimo, subí corriendo a pedir ayuda prácticamente, o sea, a gritar a esto. Y sí que es cierto que no hicieron nada, que no tengo recuerdo de que se haya castigado a esas personas, no tengo recuerdo de que nada, se expulsó a uno de ellos, a uno, porque claro, yo en mi casa no decía nada. Y yo tengo un hermano mayor, Pablo, que tiene 4 años más que yo. Claro, cuando yo entré en la ESO, él justo salía. No tuve esa figura de protección ahí, que la verdad es que a lo mejor me hubiera venido muy bien. Pero bueno, que tampoco me arrepiento porque es algo que me ha formado como soy ahora y de eso estoy súper orgulloso. Y me acuerdo, perdona, y me acuerdo que mi hermano se enteró porque un amigo suyo estaba cursando un ciclo formativo y se lo dijo. Y mi hermano vino y me preguntó. Claro, yo primero se lo negaba. No, 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 no. Hasta que al final me dijo, Dani, que lo han visto, que no hace falta que me mientas, que me lo han dicho. Y claro, ahí ya, pues me acuerdo que rompí a llorar, se lo dije, que le dije que sí. Y mi hermano fue y le pegó al chico que me había pegado. Se enteró el director, llamaron a mi madre, toda la movida, y al final resultó que al chico ese sí que lo expulsaron, pero a uno. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Tú de alguna manera lo contaste, lo habías contado previamente a tu familia o esa es la primera No, vez que tu hermano se entera? esa fue la primera vez que mi hermano se entera. O sea, sí que sabían que se metían conmigo y esas cosas, pero como no. Es que, claro, esto ha sucedido hace muchos años y lo del bullying es relativamente nuevo. O sea, el término bullying, el término acoso escolar, es relativamente nuevo. Entonces, ahí era, pues, se meten contigo, bueno, pasa de ellos. Bueno, no les hagas caso, intenta irte por otro camino, intenta irte por otro lado. No te juntes con ellos en el recreo o cosas así. Entonces, tampoco habían los recursos que existen ahora, ni las herramientas que habían ahora, que hay ahora. Entonces, tampoco culpo ni a mi familia, ni a mis amigos, ni mucho menos porque no existían esos recursos. No eran conocedores de eso. ¿Hasta qué punto llegó esto? Porque hemos empezado hablando de un reírse, de una humillación en grupo, pero es que esto ya está llegando, por lo que está relatando, a que llegó a haber agresiones físicas y encima grabaciones, ¿no? Para expandir el vídeo, lo cual no se me ocurre algo más sádico que eso, ¿no? ¿Hasta qué punto llegó esto, Dani? ¿Cuál fue un Bueno, poco la gota que colmó el vaso? para mí lo más sádico, como dices, fue un día que yo era un día de frío, mucho frío, lluvia, y resulta que cuando llego a clase, de salir de recreo, ni mi chaqueta ni mi paraguas estaban, y resulta que alguien los había tirado al contenedor. Y bueno, pues me tuve que volver a casa andando, porque me volví a casa andando, sin chaqueta y sin paraguas. En ¿Qué es lo invierno. que te resulta sádico de esto? El hecho de que te expusieran a la lluvia, que quisieran que te mojaras. Sí, sí, o sea, me parece horrible, o sea, pero en ese momento, no sé si es que me puse un muro o algo, porque yo recuerdo la frase de, bueno, me da igual. Si yo la chaqueta no la quería, no me gustaba la chaqueta, ¿sabes? Yo creo que ya era una barrera mental para no destruirme por mí mismo dentro, o no sé, no sé. ¿Qué edad tienes ahí, más o menos, en esa experiencia, Dani? 13, 14 años, aprox. Sí, creo que era el primer 13 de 12, fue el primer año de primero de la ESO, primero o segundo año fue. ¿Eso te afecta también a nivel académico? Dices que repetiste primero de la ESO. ¿Tuvo algo que Sí, ver todos estos episodios, Dani? yo imagino que sí. Imagino que sí. Ahora ya te puedo decir, ha pasado demasiado tiempo y no tengo la certeza, no tenía la inteligencia intrapersonal que tengo ahora y no sabía autogestionarme yo, tampoco fui a ningún psicólogo para eso ni nada. Y yo creo que sí que afectó, porque al final terminé saliéndome del instituto prematuramente, aprobando. Yo no era buen alumno, no tenía esto, pero sí que es cierto que las asignaturas que me gustaban, pues sacaban muy buenas notas. Y me acuerdo que hice la prueba de acceso a grado medio y me fui del instituto. Me fui a cocina, que era lo que tenía de referencia en casa, porque mi hermano estaba haciendo cocina, y me fui a cocina por imitación, básicamente, por hacer algo que mi hermano lo estaba pasando. Imagino que era por reflejo de mi hermano lo está pasando bien, le está gustando,
viene a casa, hace comidas, a mis padres les gusta, y a mí me encantan las comidas que hace, todos estamos muy contentos de eso, ¿no? Y imagino que fue reflejo de eso, una cierta envidia enmascarada, ¿no? De yo también quiero eso. Y me imagino que tiré por ahí. Me duró nada porque no me terminó de convencer. Llegué a trabajar de jefe de cocina, pero el estrés y la ansiedad que me generaba trabajar en la hostelería no era lo mío. Puedo hacerme una idea. Daniel, dices que en primero de eso se dan estos episodios, se llega incluso a ver una expulsión de uno de las personas que estaban liderando ese acoso. Entiendo que los profesores, hay un momento en el que saben lo que lo que está pasando, el centro educativo sabe lo que está pasando. Entiendo que tu hermano lo explicita para que se sepa, ¿no? Imagino Sí. que tus padres en algún momento puede que también fueran a hablar con el equipo directivo. ¿Qué cambió en el momento en el que la institución, la cúpula directiva, digamos, del centro, se hace cargo de lo que está aconteciendo y sabe que están produciéndose ya agresiones físicas, humillaciones, grabaciones en vídeo? ¿Cuál fue la actuación? Te lo he contado ya. Expulsaron a ese chico. Pero es que no era solo ese chico. Era mi clase, eran gente de otros cursos. Yo era como el pavillo, el que, pues, el típico de película de americana que pasan por el pasillo y le pegan así las libretas y se tiran al suelo y se ríen. Pues Ujú. algo parecido. Ahora, con el paso del tiempo, tú que has trabajado además animador de niños, has trabajado en distintos contextos ayudando a las personas, ¿no? Y has demostrado ser seguramente más útil para la sociedad y para el futuro, para un futuro optimista de la sociedad que cualquiera de estos individuos. Eh, ¿Qué crees que te convirtió en un objetivo Diana? ¿Qué crees que te convertía en un niño Diana? ¿Por qué crees que estas personas legitimaban su sadismo en grupo y nadie hacía nada, ni siquiera la parte institucional del centro? ¿Qué te convertía en un objeto Diana? ¿Cuáles eran las características que crees a día de hoy que pueden hacer vulnerable a un niño o una niña? Pues creo que era el ser indefenso. O sea, no ser alguien indefenso y que no se iba a rebelar contra esas personas porque no tenía fuerza ni sabía cómo hacerlo ni nada. Y me imagino que ser alguien solitario, ser alguien que no tenía un grupo de amigos, porque yo creo que una persona no se va a meter con otra sabiendo que tiene un grupo de amigos que le respalda, que le apoya, que le ayuda. Entonces yo me imagino que eso era la Diana. La Diana la tenía por eso. Yo creo que, ya te digo, la Diana yo creo que empezó el día que metí el gol en contra, que me metí Ujú. como portero el gol en contra, y ellos se rieron y yo lloré. Yo creo que si yo me hubiera reído de mí mismo, Ujú. a lo mejor, o me hubiera reído con mis compañeros, a lo mejor otro gallo hubiera cantado. Ujú. De todas maneras, es un poco difícil de entender, ¿no? Que el expresar fragilidad o expresar vulnerabilidad sea un motivo suficiente para que un grupo de personas se legitimen a actuar con malevolencia, con sadismo, de manera macabra, ¿no? Contra un sujeto simplemente por ser más frágil, ¿no? Quizá tendría que ser justamente al revés, ¿no? Es decir, cuando una persona se muestra vulnerable debería de tener un apoyo de manera genuina, ¿no? El anhelo improvisado de protegerle, ¿no? Como por ejemplo en el judo, el uke es el cinturón blanco que llega nuevo y se procura protegerle precisamente, ¿no? En Sí, el grupo, ¿no? En fin, me parece complicado, requiere un poco de estudio esto, ¿no? Me parece complicado de entender, ¿no? ¿Qué hay en la raza humana, qué hay en la especie humana que le lleva a necesitar descargar su impotencia, su violencia, su sadismo allí donde lo único que hay es vulnerabilidad, ¿no? yo creo Eh, que reside exactamente en eso, en que como no se puede defender, podemos hacer lo que queramos porque no nos va a responder ni nos va a dañar. Dani, ¿tú ahora mismo qué sentimiento tienes hacia estas personas? Te puedo contar un caso que me pasó Por favor. hace no mucho, ¿vale? Eh, recuerdo que yo estuve trabajando en una tienda hace no mucho y justo entró una de esas personas con las que yo tengo pues ese sentimiento de, era de mi clase, eh, que acongoja, ¿no? Y me acuerdo que el día que lo vi, hostia, no quería ni atenderle. O sea, recuerdo que agaché la cabeza
y me puse a hacer la cabeza con el ordenador, a hacer cosas del ordenador que tenía pendientes, y miraba y pensando, que no me hable, que no me hable, que no me venga a preguntarme, que no. Y sinceramente creo que ni siquiera me reconoció. O sea, o si me reconoció, ni se percató de mí y tal. De hecho, ahora vive cerca de mí. O sea, vive a 3 calles de mí y me lo cruzo muchas veces y ni me saluda ni nada. O sea, que imagino que ni se acordará de mí, seguramente. Y claro, llegué a casa y cuando llegué a casa dije, hostia, ¿por qué tengo que tener? O sea, ¿por qué tengo aún esa emoción dentro, ese sentimiento dentro de, hostia, que está aquí? ¿Sabes? ¿Por qué? No merece la pena. Entonces, es cierto que a días posteriores entró otra vez, otras semanas, otro mes, creo que fue, entró, y yo dije, aquí se termina esto. O sea, me acerqué, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, si necesitas cualquier cosa, me avisas, vale, ¿sabes? Sin problema. Y ahí se quedó. Yo seguí haciendo lo mío y me enfrenté a ese pequeño miedo que tenía de, hostia, y es cierto que ahora no les, durante mucho tiempo les he tenido rabia, les he tenido odio, les he tenido, hasta he sentido pena por ellos, pero sí que es cierto que ahora, en cierto modo, puede sonar muy gordo lo que voy a decir, pero en cierto modo hasta me siento agradecido. ¿Cómo es eso? Me siento agradecido de lo que he vivido, porque yo creo que si no hubiera vivido todas las experiencias que he tenido, a lo mejor no sería quien soy ahora. Y yo estoy 100% seguro de la persona que soy, con mis taritas y mis cosas, obviamente. Estoy muy orgulloso de cómo soy y de quién soy ahora mismo. Tiene mucho mérito que digas eso, Dani. Es muy inspirador y creo que también hay mucha gente que ha convertido el dolor del bullying, seguro que tú has conocido otras personas que han pasado por ahí, se les ha convertido en depresión, se les ha convertido en violencia, ¿verdad? Se les ha convertido en un anhelo de destrucción de todo lo que está por delante. Muchas veces incluso tratando de descargarlo en seres queridos, ¿no? Con mucha necesidad de justicia, de reparación a través de la venganza. Y escucharte desde un precepto tan cristiano como el eh, darle la vuelta y convertirlo en combustible de la persona que has construido me parece súper inspirador. Muy valiente además compartirlo aquí y creo que también da esperanza a otras personas que nos estén escuchando hoy y que hayan pasado por situaciones como esa y les esté costando soltar ese bloqueo, que evidentemente esto no quita de que quien ha sido víctima tiene que trabajar el haber sido víctima, porque ahí hay una experiencia grabada en la memoria, en los sedimentos del artefacto psíquico, en el que esa experiencia se grabó como niños. Por eso todavía hay el eco, la resonancia como adultos. Y todavía vemos a alguien que seguramente ahora de adulto a adulto no ocurriría nada, pero todavía el cuerpo tiene esa memoria que se grabó en ese momento, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías a alguien que estuviera pasando ahora por bullying y que tuviera, pues eso, entre 8 años, 16 años o quizás un poco mayor incluso? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué consejo le podríamos dar, Dani, desde aquí? Le daría que no. Es difícil, o sea, es muy difícil la situación, es muy difícil vivirlo, porque cuando te sucede es algo que estás solo. Es que no te pasa si estás con compañía, o sea, no te pasa si estás rodeado de gente que te quiere, de gente que te aprecia, de gente que te valora, o sea, no suele pasar esto. Entonces, mi mayor consejo es buscar personas refugio, buscar ya sea familia, que pierdan el miedo a decirlo, que tengan miedo, que pierdan el miedo a vocalizarlo y que en cierto modo se aparten de ese núcleo, pero que no huyan. O sea, es que no sé si me estoy explicando bien. Sí, yo creo que sí. Sí, Inténtalo, pero creo que sí. ¿verdad? O sea, que se aparten, pero que no huyan, porque creo que si esas lecciones que están aprendiendo, las, no lecciones, sino las experiencias que están aprendiendo, les dan la vuelta, al final van a ser las personas más duras y más fuertes mentalmente que van a existir en la capa de la Tierra. O sea, no se acaba el mundo, no se acaba la vida porque en el instituto te estén tratando mal. Te esperan muchas cosas buenas, te esperan muchas
personas increíbles por descubrir y que te van a apoyar. Y no te puedo decir que sea hoy, que sea mañana, que sea dentro de un mes, pero llegará esa persona que te valore, llegará esa persona que te quiera y llegará esa persona que te apoye en tu dolor y te ayude. Dani, ¿qué crees que le hace a estos chicos tener miedo de contarlo? De contarlo a policía, de contarlo a un profesor con el que tengan confianza y que esté sensibilizado con esto, de contarlo a un padre, a una madre, a un hermano, a una hermana. ¿Qué crees que está impidiendo el poder crear esa persona refugio que quizás pueda hacer de paraguas? Y yo creo que objetivamente va a reducir el impacto del acoso. ¿Qué crees que es lo que alimenta ese miedo? Yo creo que el miedo a las represalias. Creo que el mayor miedo que hay es el miedo a las represalias. El miedo a... ¿Te has chivado? Me han castigado por tu culpa. Espérate que se termine el castigo. ¿Sabes? Te estás quejando de mí. Vamos a hablar tú y yo. Vente, vamos a hablar tú y yo a solas. Yo creo que es eso, el miedo a lo que pueda pasar después por contarlo, por chivarte. Lo entiendo, ¿eh? Entiendo que es un miedo universal, legítimo, ¿no? Pero del mismo modo, conectándolo con lo que hemos ido hablando hasta ahora, si nos convierte en dianas el hecho de estar aislados, no tener una red de contactos, el hecho de que no hay consecuencia cuando somos agredidos, ¿no es quizás un miedo basado en una creencia limitante? Y en verdad, lo que realmente nos blinda es precisamente contar con un ejército, una red de personas que van a actuar sí o sí hasta la última consecuencia precisamente para evitar que esa vulnerabilidad se convierta en una fuente inagotable de agresiones externas. No sé si me explico. ¿Hasta qué Sí. punto ese miedo en el fondo lo único que hace es seguir convirtiéndonos en una diana de ese acoso? ¿No? ¿Hasta qué punto un chaval de 12, 13, 14, 16 años que está actuando como acosador quiere problemas, quiere recibir las consecuencias de una familia enfadada, de una familia que denuncia, de una escuela que se pone en contra de él? ¿Hasta qué punto, si hay consecuencias, hay alimento para seguir con el acoso? Lo pregunto en abierto, no tengo una respuesta. Quería Yo saber un creo poco qué que opinas. es por el hecho de que no suele haber consecuencias. Es que Ya, las máximas consecuencias que hay para personas que acosan, para este tipo de personas, es lo que yo conozco, ¿vale? Porque tampoco conozco todos los casos, pero es cambio de colegio, o sea, cambio de instituto. ya, ya. Entonces, eso no arregla nada, o sea, no arregla nada. A la persona que realiza el acoso, algo le debe de pasar en la cabeza para... Algo tiene que tener, algo le tiene que pasar para desenfocar, o sea, para enfocar esa rabia, esa ira, ese acoso, ese yo necesito sentirme por encima de ti, a pesar de que tú seas la última mierda de aquí, Sí. eh, para que esas personas hagan eso. O sea, yo creo que se necesita realmente enseñar a los acosadores estar bien consigo mismo, porque no tiene otra, para mí no tiene otra raíz. Es un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué ocurre tanto? ¿No? Y no solamente en estas edades, ¿no? Es decir, en la historia de la humanidad se repite muy a menudo esta especie de demonización del otro, ¿no? De legitimización del sadismo como modus operandi habitual del día a día. Esto ocurre también en las empresas, a través del mobbing y de los acosos, ¿no? Pero ocurre permanentemente también en relaciones jerárquicas donde aparecen claramente figuras narcisístico-malignas, ¿no? Que están operando desde ahí. Pero ¿por qué un niño haría eso? Un niño en construcción. Muchas veces esos niños que agredieron, luego de mayores, son personas bastante razonables, con su empatía, con su sensibilidad, con su arrepentimiento, ¿no? Entonces, yo me gustaría preguntarte, Dani, ¿qué le dirías a esos profesores que a lo mejor están escuchando este podcast, que han recibido la demanda de un chaval o de una familia que les ha indicado, oye, está pasando esto, y, y tienen miedo a lo mejor de actuar o de que su trabajo se complique o de salir de la zona de confort? ¿Qué les pedirías como persona que ha pasado por eso? ¿Qué mensaje les enviarías, Dani? Que actúen, que ellos son la persona que a primera mano y a primera, o sea, la persona directa que puede salvar a niños y puede incluso, es duro, pero pueden salvar hasta vidas. Pueden salvar
que se hagan la idea de que pueden salvar vidas. Es que ahora mismo con la idea que hay de los chavales, porque ¿cuántos chavales han quitado la vida realmente? Me da igual que sean 20 al año, son demasiados. O sea, es que para mí, que sean 20 al año, o es que no sé la cifra exacta, ¿vale? Pero sea la cifra que sea, por este tema, son demasiados. Son Lo que está, demasiados. está claro, una sola persona que se quita la vida por un tema así ya es un exceso, ¿no? Hay que entender, hay que recordar un dato importante para la audiencia y es que el suicidio es la principal causa de muerte en la adolescencia. El suicidio es la principal causa de muerte en la adolescencia, siendo la tercera edad la edad en la que se producen más suicidios, pero en la adolescencia la primera causa de muerte es el suicidio, ¿no? Entonces son etapas de construcción del artefacto psíquico de mucha vulnerabilidad donde las experiencias de pertenencia en el grupo afectan claramente al estado emocional y donde todavía hay una vulnerabilidad muy grande ante la adversidad, ¿no? Todavía no se ha constituido el adulto con todos sus mecanismos maduros de defensa. Probablemente hasta los 26 años esa constitución está en proceso, ¿no? Entonces, yo creo que es un mensaje potente y nos queda dar un mensaje también a otro grupo que tiene un papel muy importante, ¿no? Que son las familias. ¿Qué hacemos con esas familias que están desesperadas por ayudar a sus hijos, que no encuentran respuesta fácil en las instituciones, que acaban llevando a su hijo al hospital de día a que le metan un cóctel psiquiátrico de medicamentos y lo dejen zombie, con el miedo de que acaben agudos, como tantas veces vemos en la clínica? ¿Qué consejo le podemos dar a esas familias que no saben por dónde empezar o que no saben cómo actuar, Dani? Lo primero de todo para mí es que escuchen lo que su hijo o su hija necesita. Si esa persona, ese chico te está pidiendo no quiere ir al colegio, no lo obligues. Dale tiempo a que se asiente mentalmente o emocionalmente, porque si tú lo obligas a ir al colegio, lo obligas a ir al instituto porque sabes y eres consciente de que lo está pasando mal por sus compañeros, no lo obligues. Intenta, sobre todo, hacer que tu hijo tenga confianza en ti para contarte lo que le sucede, que se sienta comprendido y generarle confianza, porque al final de cuentas necesitan confianza esas personas. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, así en general, apuntarlo a un deporte, a un arte marcial, a algo que pueda generar a esa persona disciplina y confianza en sí mismo. Entonces, yo creo que sobre todo es que los padres escuchen las necesidades, que acepten sobre todo las necesidades de su hijo y que le apoyen a tener confianza. Me parecen muy buenos consejos. Y lo del arte marcial, que es un clásico, yo creo que es muy interesante porque es una manera de crear esa red, de crear grupo, de crear amistades fuera de la escuela, amistades además que tienen el anhelo de proteger, porque en parte es el mensaje que están recibiendo allí. Disciplina, tener un instructor que te ayuda a saber cómo defenderte y por tanto dejar de parecer más vulnerable de lo que esa persona es, simplemente no lo sabe aún, ¿no? Estaba llamándome la atención la pregunta que me hacías sobre los datos estos, ¿no? Fíjate que hay un dato de la ONG Bullying Sin Fronteras que asevera que dentro de la Unión Europea hay hasta 24 millones de niños y jóvenes al año que son víctimas de acoso y maltrato por bullying, siendo el acoso escolar la principal causa de suicidio en jóvenes, ¿vale? La pregunta que yo me hago aquí, Dani, y no tengo respuesta, no sé si tú tampoco quizá o sí, vamos a especular. ¿Por qué una pandemia de esta magnitud, donde estamos hablando de 200.000 suicidios al año, cómo puede ser que no se hable más en los medios de comunicación? ¿Qué ocurre para que no esté en la agenda eh, dentro del interés de los creadores de opinión cuando está afectando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, ¿no? ¿Qué crees que hay detrás de esto, Dani? Que no da dinero. No da dinero. Trata de ser altruista, trata de ser generoso, trata de ser humano. Es que trata de ser humano. Trata de ayudar. Entonces, como todas estas cosas que hay ahora, ¿no? Instituciones que hay, al final dan dinero. O sea, de una forma u otra, pero esto no. Esto tú tienes que invertir, tienes que ayudar, tienes que generar inteligencia emocional, tienes que saber cómo administrar esa inteligencia emocional a las instituciones para que las personas y los adolescentes y niños aprendan.
no interesa. Entonces, al fin de cuentas, creo, en mi teoría, en mi especulación, creo que al final es lo que hace que no se hable, que está en el último escalón de importancia, porque trata de ser humano, trata de ser altruista y trata de ser generoso. Es triste que sea así. Es muy triste. Pero es bastante coherente la hipótesis, ¿no? Es bastante coherente. ¿En qué momento tú haces el clic? ¿En qué momento tú haces el cambio hasta el punto de convertir toda esta experiencia finalmente en una carrera al servicio de las personas, al servicio de ayudar a gente de la tercera edad que está en un momento de profunda soledad, de además trabajar animando, ¿no? Llevando el humor, no sé, la risa, el juego, la travesura a esos lugares donde hay tanto padecimiento y tanta soledad? ¿Qué es lo que, en qué momento tú te das cuenta de que va por ahí, de que tu misión es esa? Pues, si te digo la verdad, yo no quería estudiar esto. O sea, cuando era más joven, o sea, más joven te hablo, yo estudié esto 2016, 2013, 2013 fue. Y yo estaba justo trabajando en cocinas, en restaurantes y tal. Y hubo un año que no hice nada, porque yo estaba muy desmotivado, no tenía ganas de hacer nada. Y mi madre, junto a mi madrina y mi tía, me metieron a traición al ciclo de... Me inscribieron a traición al ciclo de atención a personas en situación de dependencia. Claro, yo en ese momento no me quería ni siquiera cruzar. O sea, parece muy, muy gordo esto, pero yo no me quería cruzar por la calle con un síndrome de Down. Me daba aprensión, me daba, como diciendo, no, ¿y si me vienen a hablar o me vienen a tocar o me viene tal? O sea, me daba cosa, ¿sabes? Y estuve 2 meses, los 2 primeros meses los pasé fatal, porque ¿Vale? yo no quería estar ahí, no quería estudiar eso, y de hecho recuerdo una conversación con mi madre al que yo le lloré y le dije, mamá, yo aquí no quiero estar, no me siento a gusto, no quiero estudiar esto, no me gusta, me siento mal, o sea, no me siento cómodo. Y mi madre me dijo, espérate a terminar el trimestre. Solo te pido que esperes a terminar el trimestre. Y si no te gusta y no te convence, sal y buscamos otra cosa. ¿Qué sucedió? Que tuve mi primer contacto con personas mayores, que no lo había tenido nunca de esa índole. Nos fuimos de excursión a visitar la residencia de la Florida en Alicante y ese día fue mi clic. O sea, yo es que lo digo siempre, ese día fue mi clic. Vi a esas personas que estaban ahí cansadas de estar en una silla, de estar en un sillón, cansadas incluso hasta de vivir, porque están ya en su última etapa y están ya que no quieren hacer nada, no están motivadas, no saben cómo motivarles. Y recuerdo la alegría en las caras de esas personas cuando nos vieron llegar, que era como una novedad, porque realmente en la residencia, cuando viene gente nueva, es como, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué alegría! ¿Cuánta gente, no? Y empiezan a contarte que hacen pulseras, que hacen estos avalorios, que hacen tal, que hacen cual, ¿no? Y esa sonrisa de las personas al ver que algo nuevo, algo entretenido, algo divertido, el verlas feliz, a mí fue, yo creo que fue el clic que me dio. Y a partir de ahí empecé a disfrutar el ciclo, me lo merendé. O sea, el ciclo me lo merendé y me supo a poco. Me supo a poco, tan a poco que empecé a hacer voluntariados con personas con discapacidad, personas con parálisis cerebral. Me metí, pues a lo mejor estaba metido en un verano en 5 voluntariados distintos. O sea, es que era una locura, era una locura. Pasaba más tiempo de voluntariado que en mi casa. Oye, qué interesante que hubiera esa evolución, que no fuera algo innato, sino que fuera algo que poco a poco fue resonando contigo progresivamente, ¿no? Hasta que, bueno, encontraste que era profundamente satisfactorio, ¿no? Ayudar a los demás, ¿no? ¿Qué esperas del futuro, Dani? ¿A dónde te estás dirigiendo en tu camino, en tu propósito? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la ambición en ese camino? Mi ambición creo que en cierto modo se está cumpliendo ya, porque de hecho esta pregunta me la hicieron yo hago teatro y en mi curso de teatro me hicieron esta pregunta, ¿qué es lo que para ti te hace, o sea, lo más feliz que te hace a ti? Y mi respuesta fue hacer feliz a los demás. O sea, mi ambición y ¿cómo se dice? Oh, no me sale la palabra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto?
de tu, ¿Propósito? tu pasión, ¿no? Tu pasión, tu vocación, tu vocación. Ok. Por fin me ha salido de la vocación. Mi vocación es hacer feliz a los demás. Y de hecho, se lo dije un día a mi supervisora y se me quedó blanca mirándome, porque le dije que yo el día que me queme de mi trabajo, voy a dejar de trabajar. El día que mi trabajo me queme, voy a dejar de trabajar, porque mi vocación es hacer feliz a las personas. Y si yo estoy quemado con mi trabajo y no consigo hacer feliz a las personas, mi razón de ser en ese trabajo no está ya. Entonces, yo realmente, obviamente, opto a un puesto de trabajo remunerado bien, porque al final la vida es economía y tenemos que vivir. Y ahora mismo estoy estoy estudiando para la posición para educación especial, para ser educador ser educador, estar en aulas y tal, con personas con diversidad funcional. Y, y más que nada por el puesto que eso, las facilidades que tiene ser funcionario en tu vida. O sea, no esto. Pero básicamente mi ambición y mi esto ya se está cumpliendo. O sea, yo ya soy feliz en mi trabajo y aunque antes era auxiliar, ahora soy tasor, que antes era auxiliar y era un trabajo mucho más físico con las personas, igualmente me sentía feliz y no venía, obviamente venía cansado físicamente, pero mentalmente no. Entonces, mi ambición ya está. O sea, yo ya en mi momento laboral estoy en mi máximo nivel y soy feliz. Mejor es poco, pero soy feliz con esto. Bueno, no sé si es poco o mucho, yo creo que es lo máximo, ¿no? Que es sentir que tu trabajo no es el intercambio de tu fuerza vital por dinero, no estás trabajando por enajenación, no estás trabajando por alienación, sino que realmente estás trabajando por vocación, por que amas, como decía Antonio Escotado, amas lo que haces más de lo que haces te amará a ti, nunca te lo podrá devolver. Exacto. Y sin embargo, pues eso es profundamente satisfactorio porque está conectado a propósito y aunque haya momentos difíciles, si hay propósito, pues nunca va a haber esa desolación, esa desesperación, ¿no? Dani, nos quedan pocos minutos para concluir y estaba pensando que nos hemos dejado un par de perfiles a los que enviar un mensaje, ¿no? Yo me gustaría de entrada preguntarte, estas personas que están presenciando como testigos, adolescentes, chavales que puedan estar escuchándonos ahora, que están presenciando como testigos a gente carismática dentro de la clase, probablemente por esas habilidades narcisistas que están ya comenzando a estructurarse en su estructura, o por chavales que están intentando simplemente llamar la atención y no tienen todavía herramientas de autodominio para gestionar su sadismo. ¿Qué mensaje podemos enviar a estos chavales que no saben si denunciar o no denunciar, si confrontar o afrontar la situación confrontándose con el acosador? ¿Qué les podemos decir a este 90% de jóvenes que, aun viendo lo que ocurre, no se atreven a hacer nada? Yo les diría que en la unión está en la fuerza, que si ellos tienen su grupo de amigos, que no tengan miedo a ir y ayudar a esa persona, que no va a pasar nada, porque esa persona que está haciéndole daño al acosador, al acosado, no les va a hacer nada, porque en grupo no va a hacer nada, y que le apoyen. Y aunque esa persona que está acosada no sea afín a su grupo, a su personalidad, o no congenien con ellos, que lo ayuden, que hagan ese pequeño trabajo, ese pequeño apoyo, porque la verdad es que esa persona mmm, no va a haber un nivel de agradecimiento existente para demostrar lo agradecido que va a estar esa persona. O sea, que le ayuden. En la unión está la fuerza y si van en grupo y le apoyan, que sea uno, dos, tres, ya va a ser mucho y para esa persona le van a salvar, le van a ayudar. ¿Y qué le decimos a esa persona que nos está escuchando y que no sabe por qué motivos ha dejado llevar por una pulsión inevitable y está acosando o maltratando a algún chaval en clase y quizás no le está dando el valor, la importancia, no está evaluando el impacto, las consecuencias de lo que eso va a suponer para el otro y quizás también para él a la larga en su propia construcción identitaria? ¿Qué le podemos decir a esa persona que todavía no se ha percatado de lo grave que es lo que está haciendo? Yo le haría dos preguntas a esa persona. Le haría la pregunta de, ¿eres feliz haciendo eso? Ujú. Y la segunda pregunta sería, cuando llegas a casa, ¿recuerdas eso con cariño? ¿Tienes ese recuerdo y lo tomas con cariño? ¿Te hace feliz? ¿Duermes mejor?
sabiendo que has hecho daño a una persona? Y una tercera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Sería eso. O sea, para mí el mensaje a esa persona es que se responda a esas preguntas. Porque yo creo que si esa persona se responde a esas preguntas sinceramente y tiene cierta inteligencia emocional y intrapersonal, dejará de hacerlo. A no ser que Daniel, se trate de un psicópata y le da exacto. igual todo, pero bueno. Lo estaba pensando, ¿no? El que en su casa dice, pues sí, pues disfruto, ¿no? Bueno, está claro de que hay un 1% de la población que puede ser que actúe como psicópata, ¿no? Con eso es difícil trabajar. Es Quizás difícil. hemos de trabajar detectándolo, pero no sé si es responsabilidad de los niños y adolescentes detectar esos perfiles, o quizás el profesorado tiene que estar entrenado en detectar no lo que se ve, sino lo que está detrás de lo que se ve, ¿no? Yo creo, tengo una experiencia porque yo he trabajado de monitor de escuela de verano. Yo tenía un grupo hace un par de años, 2, 3 años, tenía un grupo de chavales de quinto y sexto de primaria. Ajá. Y escúchame, se ve. O sea, no me pueden mentir. A mí, los profesores no me pueden mentir, no me pueden decir, no me di cuenta. Se ve, se ve. Y en su deber está actuar. Entonces, sí se ve. Entonces, ellos tienen el deber de hacer una reunión, hablar con el director y ser no, a lo mejor esas personas no son los que deben de tomar la decisión, pero sí deben de generar una reunión para exponer herramientas y ver qué se hacen. O sea, en mi residencia, cuando alguna persona tiene una conducta disruptiva o vemos algo extraño, los ponemos en una reunión y en conjunto vemos qué herramientas utilizar para ayudar a esa persona o tratarla o tal. Entonces, sí se ve, es que se ve, no me pueden decir que no se ve. Y si no saben verlo, que pidan formación para verlo, porque Exacto. evidentemente todo se puede entrenar. No es que esto no tenga solución, esto tiene solución, además, yo creo que bastante realista. En otros países ya se han comenzado a aplicar métodos muy claros de gestión y evidentemente se pueden hacer muchas cosas para que esto no ocurra. Lo sorprendente es que nadie haga nada. Eso es lo fascinante, ¿no? En algunos estudios al respecto de asociaciones de bullying se comenta que además el tipo de virulencia ha aumentado, no ha disminuido, ¿no? Y España está a la cabeza de Europa en casos de bullying, ¿no? Me gustaría, Dani, simplemente agradecerte la valentía de explicar este caso. Creo que es un caso súper inspirador. Ojalá pues todos los chavales que han pasado por aquí lo pudieran vivir con la fortaleza que tú has construido. Lamentablemente no siempre es así. Algunos chavales nos dejan a causa de esto y otros desarrollan pues esta depresión crónica que tanto cuesta de soltar y les complica muchísimo la vida. Es una interrupción severa en sus existencias con el daño también que eso ocasiona a sus familias. Esperamos que la gente pueda compartir esta entrevista, difundirla al máximo, porque si al menos pudiera ayudar a una sola persona, creo que vale la pena compartirla, suscribiros al canal porque vamos a seguir hablando de salud mental. Y Dani, siempre que quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Un abrazo, que vaya A muy bien. ti.